está en los dispositivos. Estos equipos que por la misma contingencia que hemos vivido mundialmente, pues se entregaron a los usuarios. Ya teníamos equipos móviles, laptops, teléfonos, tablets, etcétera, pero hemos visto cómo indistintamente por las diferentes situaciones o el mantener la continuidad operativa de las distintas organizaciones, hemos entregado all-in-one desktop, lo que haya en la organización para que la gente trabaje desde su casa. Y esto nos trae unos retos particulares, ¿no? Los primeros es que los perímetros empiezan a desaparecer, se difuminan. Y desde esta perspectiva, las áreas de tecnología tienen que atender estas necesidades de una fuerza de trabajo que está distribuida por distintos puntos del territorio, que dependiendo de la dimensión de la organización, ya antes de la contingencia de pronto había que hacerlo, pero repartido en unas sedes particulares y quizás con un grupo de usuarios moviéndose por la región, pero ahora son la mayoría. Y esto trae como consecuencia que incluso en términos de ciberseguridad, el control de estos dispositivos, el monitoreo de lo que aquí está pasando, los equipos se han convertido en la oficina. Y es muy complejo para las organizaciones poder monitorear, especialmente en la medida en que esta cantidad de equipos empieza a subir, cuando hablamos no de 50, sino de 100, 200, 1000, 1500 equipos que tengo que administrar o atender. Y con una situación, Adriana estaba comentando, tienen sus 3 hijos estudiando desde la casa. Perfecto, yo tengo a mi hijo que acaba de pasar y no se ve porque tengo el fondo de Webex, pero esto nos está ocurriendo a todos. ¿Y qué implica esto a nivel de comportamiento humano? Que estos dispositivos que entregamos a nuestras organizaciones, del tipo que sean, son vulnerables también a los hábitos de conducta. Vamos a tener hijos que de repente van a hacer algún tipo de trabajo porque mi computador falló y lo hago en el equipo corporativo, y esto lo que hace es exponenciar el riesgo. La mayoría de las cosas están pasando en estos equipos. Luego nos encontramos con que a nivel de las organizaciones, pues los estándares y las regulaciones cada vez son más exigentes. Leyes de protección de datos, leyes de privacidad, regulaciones vinculadas a el manejo de la información financiera, por ejemplo, de la información personal que tenemos y cómo nos ajustamos a eso. Incluso hemos visto cómo a lo largo de la región, entonces, el tema de legislar el teletrabajo en sí y entender o tratar de comprender qué es el trabajo. Entonces ahí vienen las preguntas, ¿cómo podemos definir cuando un usuario remotamente que no puedo identificar de manera presencial está realmente trabajando o no y cumpliendo las tareas que necesitamos para mantener la operación? Y luego, en estos mismos equipos tenemos una cantidad de aplicaciones, de agentes, de controles, que muchas veces, por las mismas características de ellos, empiezan a colisionar y se deterioran, consumen los mismos recursos, no están debidamente actualizados, tenemos que ver cómo los administramos, y entonces allí empezamos a perder visibilidad y control, ¿no? Y esta es una de las partes más difíciles de gestionar en este momento. Y entonces un mundo que venía cambiando con bastante rapidez, al menos en lo que tiene que ver con el sector de tecnología, de información, de comunicación, ahora lo hace más rápido. Y ya estamos a prácticamente 9 meses, se pudiese decir que todo el año, en este contexto de contingencia. Y esto lo que trae es una situación de también mucha confusión. Cada vez sí adopción de computación basada en la nube, una explosión, perdón, de aplicaciones que puedo utilizar y una movilidad cada vez mayor. Entendiendo movilidad no solo como el hecho de, a pesar de las restricciones, que la gente pueda movilizarse de los sitios donde se encuentra, sino adicionalmente desde qué redes se están conectando estos usuarios. Repito, antes yo tenía mi red corporativa de la empresa, entrábamos todos allí, tenía ciertos controles, ahora todo el mundo lo hace desde su red doméstica, con las implicaciones que esto trae, ¿no? Cuando lo vemos desde la perspectiva de, por ejemplo, el trabajo como tal, pues muchas organizaciones se han visto en la necesidad de adquirir nuevas clases de equipo, de adquirir nuevas clases de controles o sencillamente de relajar su estándar o política de seguridad para poder funcionar operando. Pero esto también entraña muchísimos riesgos.
A nivel de educación, especialmente en Latinoamérica, el panorama es aún más desafiante. Hemos visto a lo largo de la región, Colombia incluida, como, ok, nos hemos movido a la educación a distancia. El tema es, ¿estamos realmente preparados para esto? ¿Y cómo, qué va a pasar con esta brecha educativa cuando tenemos de repente un conjunto de instituciones que pueden atender a unos estudiantes para, de alguna manera, mantener este proceso de aprendizaje, pero otros en los que definitivamente este tiempo va a ser un tiempo perdido? Pero cuando lo llevamos de la perspectiva de ciberseguridad, indistintamente, esta clase de equipos se convierten en el principal caldo de cultivo, porque muchas veces no están debidamente protegidos. Y entonces equipos que están en los hogares de docentes, estudiantes, personal administrativo, tienen mucha información que es de interés para actores que pueden sacar lucro, así sea desde la criminalidad, con esto. Entonces, al final del día, lo que quiero transmitir con esto, repito, dando espacio al resto de compañeros que van a participar, varias de las estadísticas las tenemos ya en el informe, pero esto es un poco el global de lo que al menos desde Absolute queríamos transmitir. Es un entorno desafiante, es un entorno en el que es necesaria la colaboración, la comprensión de las implicaciones de este contexto. Hemos visto cómo ataques a organizaciones de distinto tipo y nivel, desde entidades financieras nacionales en este momento en Latinoamérica, hasta organismos estatales, pasando por todo el espectro, si se quiere, del usuario como tal, de suplantación de identidad, de extracción de datos, y cada dispositivo que tiene nuestra organización, sea del tipo que sea, es una ventana que si no la cuidamos está abierta para que cualquier sujeto pueda entonces tomar esta data o tomar este control. Y allí es donde es importante que nosotros podamos, en la medida de lo posible, incidir en proteger a las personas, incluso muchas veces de ellas mismas. Entonces, esta era un poco la reflexión que queríamos traer el día de hoy acá para el equipo de SAFE. Muchas gracias, Freddy. La verdad es que sí fue un trabajo arduo y los temas que tocamos en este último informe, la idea era precisamente mostrar cómo esos entornos cotidianos en los que estamos ahora enfrentados y pues cómo está el tema de ciberseguridad allí. Ahora quiero darle paso a Jimena Mora de Microsoft para que pueda darnos su punto de vista frente a ciberataques en correos electrónicos. Bueno, perfecto. Entonces, un poco lo que queríamos mostrarles, o lo que nosotros desde Microsoft tratamos de incluir en el capítulo que escribimos, fue un poco como ver qué está pasando en cuanto, ¿no?, amenazas a correos electrónicos, un poco lo que se mencionaba hace un momento, malware, cómo evitarlo, qué podemos hacer para eso. Y un poco, este slide me gusta mucho porque lo hemos visto, lo hemos sentido, estamos a diciembre y realmente el COVID ha cambiado todo. Y básicamente nosotros hace un año podríamos estar teniendo con nuestros clientes esta misma conversación, con la importancia de la tecnología, cómo la tecnología hace que seamos eficientes, pero lo que sí ha hecho el COVID es que ha acelerado estas conversaciones. Como para que se den una idea, negocios, transformaciones digitales, implementación de tecnología que teníamos pensado que se iban a realizar, particularmente en entidades públicas, en 2, 3 años, se realizaron en 3 meses. Del marzo a junio, las entidades públicas tuvieron que, y pues en general, un poco lo que hablamos del trabajo desde casa, las empresas que no tenían como estas políticas de trabajo en casa, tuvieron que acudir de repente a trabajar en casa. Entonces, esto ha acelerado un montón nuestra conversación en cuanto a transformación digital, y al final, pues también hemos visto cómo este nuevo mundo y estas nuevas transformaciones digitales pues han traído lo que para nosotros no es extraño. Microsoft hace un mes casi lanzó un reporte que se llama el Reporte de Defensa Digital, en donde analizamos más de 8 trillones de señales diarias de los diferentes productos, de Bing, de Windows, de Office,
de Xbox, para poder entender un poco qué era lo que estaba pasando o qué era la principal vulnerabilidad en esta época de COVID, ya que pues tuvimos, por ejemplo, una cuenta, el tráfico de 2 meses en un día. O sea, son cosas que uno de verdad dice es demasiado, ¿no? Entonces, en este Digital Defense Report o este reporte de defensa digital, encontramos pues varias cosas. Hablando del malware que se referían hace un momento, pues vimos que habían 60.000 mensajes diarios detectados con archivos o enlaces maliciosos relacionados con COVID, ¿no? Bloqueamos 1.6 mil millones de URLs bloqueadas que tenían el propósito de realizar ataques de phishing. Y es que vimos que el vector de ataque de esta pandemia fue el phishing. Y no es de extrañar, pues porque si vemos la siguiente cifra, que es 90% de las intrusiones empiezan con un ataque de phishing, es decir, 9 de cada 10 de nosotros, los humanos, vamos a hacer clic en aquel mensaje adjunto que no debemos haber hecho clic. 35% también, siguiendo un poco las tendencias que se hablaron hace un momento, Internet de las cosas. Todo lo que está en Internet está expuesto, independientemente del dispositivo que sea. Y esto obvio, lo saben los cibercriminales, cada vez más asociamos dispositivos a Internet para mejorar eficiencias, para generar data, para tener una mejor utilización del servicio. Y ahorita estaba mirando cuántos dispositivos tengo en mi casa hoy con acceso a Internet y tengo 15. Y pues son los tradicionales, o sea, son tabletas, celulares, televisiones, 15. Y vivimos 3 personas, entonces pues tampoco es de extrañar que esta tendencia pues se venga incrementando. Esto pues también, yo no había sido consciente, por ejemplo, de los routers. Ahorita con toda esta pandemia, pues yo ya tenía antes un router que me funcionaba perfecto y pues con todo el mundo en la casa tengo ahora 3. Si saben de alguna marca que me puedan recomendar, se los agradeceré. Tenemos 13.000 millones de emails sospechosos o maliciosos bloqueados. Esto todos son cifras mensuales. Entonces, como se pueden dar cuenta, pues sin duda el malware y particularmente el phishing es como nuestro talón de Aquiles en esta época. Y es que un poco lo que les contaba, o sea, los cibercriminales están cada vez más sofisticados y aprovechan un poco de como nuestra buena fe en la red y nuestro ánimo de conocer noticias. Hace unos años veíamos algo como lo que les estoy presentando, que es pues que Bill Gates iba a devolver dinero, pues porque ya era hora de give back. Pues ya, digamos que nosotros pues ya no creemos mucho en eso, ya eso nos parece como muy bueno para hacer realidad. Pero, por ejemplo, en México, cuando y también pasa en Colombia y generalmente en Latinoamérica, es época de declaración de impuestos, pues nos llega un mensaje del SAT, ¿no? En donde aparenta ser un mensaje legítimo. Y pues el SAT es como la DIAN, como es la autoridad de impuestos, ¿quién no le va a hacer caso al SAT? O sea, por favor. Y es allí donde las personas se tienen que dar cuenta, ¿no? ¿Cuál es el correo de donde lo están mandando? Si hay algo raro, sí, por ejemplo, ustedes ven este mail, la imagen es súper borrosa, pero estas son cosas que para nosotros que trabajamos en ciberseguridad son súper obvias, pero al final para la gente del común no son obvias y realmente son motivos de preocupación y de infección. Lo más reciente que hemos visto y un poco va relacionado a las cifras que les mostraba hace un rato, o sea, hasta la propia Organización Mundial de la Salud fue víctima de su utilización de nombre y de marcas para dar información sobre el COVID. Y es que también fue como un dato curioso entender cómo funcionaron los ataques de phishing durante la pandemia. Entonces, al inicio de la pandemia, los ataques de phishing eran haciendo referencia de los países que estaban con mayor infección. Todavía no había llegado a Latinoamérica, eso era como al otro lado del mundo. Ya después, los ataques de phishing iban a cuántos infectados están en cada uno de los países o en Latinoamérica.
Y recientemente hemos visto que ya pues, los cibercriminales están ofreciendo a través de phishing como tratamientos, cuando ni siquiera la propia OMS ha dado algún tratamiento efectivo para esto. Entonces, digamos que eso parece ser muy fácil, muy obvio, pero sin duda es lo que estamos evidenciando hoy en día. Un poco más, haciendo como referencia a lo que se hablaba hace un momento de los ataques que ha sufrido Microsoft en temas de sistemas operativos. Microsoft Microsoft invierte más de $1 billón anuales para crear características de seguridad en todos sus productos. Tenemos equipos de hacking ético, precisamente para lo que se mencionaba hace un momento, pues que como somos como el producto o el sistema operativo más utilizado en Latinoamérica, pues somos más atacados. Pues tenemos 7 equipos y más de 30.000 funcionarios a nivel mundial, en donde están 24/7 dedicados a ataques. WannaCry fue un evento que nos enseñó mucho, y nos enseñó mucho porque WannaCry sucedió en sistemas operativos Microsoft como Windows XP, que es un sistema operativo que tiene más de 16 años. Piensen, ¿ustedes qué tecnología estaban utilizando hace 16 años? Yo creo que iPod, de pronto, ni siquiera iPod. Y pues, ¿no? Personas en el 2016, que sucedió este ataque de 2017 con el Non-Petty Attack, pues imagínense estar utilizando una tecnología de hace 16 años, luchando, que además Microsoft ya había quitado soporte, había inclusive reportado en el report, nosotros hacemos reportes trimestrales para la comunidad, que sin duda se los puedo poner a disposición, sobre los ataques, sobre los ataques, parches y medidas de remediación que hemos tomado frente a las posibles vulneraciones. Este ataque de WannaCry fue particularmente a usuarios que tenían Windows XP, software pirata, como lo mencionaban hace un momento, versiones muy antiguas o sin nada de protección. Un software pirata, pues, ¿qué actualización va a tener? Y lo que hizo Microsoft al final fue entender pues la necesidad de las personas de específicamente para evitar malware establecer estas 4 cosas. Adaptar la autenticación multifactor. Un poco se hablaba antes del antivirus. A ver, el antivirus no es suficiente como una clave, en teoría segura, no es suficiente. En Microsoft nos hacen como ciertas pruebas a veces de qué tan segura es nuestra clave. Imagínense, yo tengo que cambiar la clave creo que cada 2 semanas, tengo Windows Hello, tengo una cantidad de cosas para proteger mi identidad. Y una clave que era, no, con 8 caracteres, alfanumérica, que yo pensé que era súper segura, era un ataque de fuerza bruta hecho a propósito para comer mi contraseña. La descifraron en 0,1.02 segundos. O sea, no la alcancé ni a teclear cuando ya la habían adivinado. Entonces, esto les hace pensar que las claves, por más que nosotros seamos creativos, definitivamente no son suficientes. La autenticación multifactor. Y un poco, es que para los criminales ahora los datos o la identidad digital son la joya de la corona. Quien llega a un usuario administrador en un ambiente corporativo tiene el control de todo. Un poco, buenas prácticas de seguridad del manejo de correo electrónico. Vemos un poco, y haciendo referencia a los comentarios anteriores, pues que las personas como que tienen claro que eventualmente los van a atacar. 80% de las pymes en Latinoamérica creen que los van a atacar. Nosotros sabemos que los van a atacar el 100%, de alguna manera, o a través de un phishing, a través de un spam, pero digamos que está bien, o sea, me parece un poco conservador, pero 80% de las pymes tienden a pensar que los van a atacar. Cuando les preguntamos después, ¿qué van a hacer? O sea, si ustedes los ataquen, ¿qué hacen? Bueno, nadie contesta nada, como pues llamar al fabricante. Y pues claro, los fabricantes estamos súper a disposición de ayudar a nuestros clientes en estos ataques, pero más importante es un poco tener lo que pues se conoce como ciberresiliencia, o sea, tener un plan para proteger, para detectar, para responder, no en contener, porque pues esa es una de las
tantas cosas que se tienen que hacer cuando se estamos haciendo de un ciberataque. El manejo del correo electrónico es un poco esas prácticas que tenemos que crear al interior de las organizaciones o inclusive nosotros como consumidores. A ver, nosotros respondemos a todo lo que nos manda, hacemos clic en todo lo que nos manda. ¿Cómo identificamos que es un correo phishing? ¿Hay alguien que me pueda decir cómo se puede identificar un correo phishing? Y sí, nosotros a través de SAFE podemos hacer este tipo de campañas de concientización. Y el 3, mantener actualizadas las aplicaciones y sistemas. Nuevamente, caso WannaCry, Windows XP, cibercriminales con la tecnología más sofisticada y clientes protegiéndose con tecnología que ya ni soporte tenía. Y limita el acceso con privilegios mínimos. Desafortunadamente hemos tenido casos con nuestros clientes en donde el ataque se produce pues porque todo el mundo podía tener acceso o todos los usuarios podían tener acceso a toda la información. Y cuando tratamos de entender cuál había sido la fuente o donde se habían, porque fue un caso en que se habían robado una información de clientes, pues no pudimos establecer porque todo el mundo tenía el mismo nivel de privilegios. Y cuando hablamos con el gerente general nos dice, ay no, es que era súper complicado poder no poder entrar a todo, y entonces mi financiero no podía entrar a todo. O sea, al final estos son como mecanismos que la tecnología pone precisamente para evitar este tipo de ciberataques. Nosotros en temas de correo electrónico, seguridad digital, como les contaba, podemos tener la tecnología más sofisticada, y es un poco lo que a mí siempre digo, la tecnología más sofisticada. Pero si 9 de cada 10 vamos a hacer clic en ese mensaje adjunto, pues es como tener el cinturón de seguridad y no usarlo. Eso es un poco lo que nosotros ponemos en el informe o en el escrito que estamos trabajando juntos. Y al final, esto es un tema de trabajo en equipo. También nosotros como Microsoft proponemos una iniciativa proactiva de lucha contra el cibercrimen. Que relatamos ahí, nosotros hacemos operaciones de botnet takedowns con las policías mundiales, con las policías de Latinoamérica, y de hecho en Latinoamérica hemos hecho 2 botnet takedowns de manera efectiva. Y los botnets que estamos viendo adivinen, botnets que contienen malware que además vienen desde un phishing. Entonces eso es lo que quería contarles el día de hoy. Muchas gracias. Entonces, le doy mientras tanto la palabra a Andrés Cajamarca. Bienvenido, Andrés. Hola, ¿me escuchan? ¿Cómo están? Sí, sí te escuchamos. Vale, ¿está viendo mi presentación? Sí. También. Perfecto, listo. Ya, muchísimas gracias. Vemos que fue bastante divertido escribir un poco del tema. Salvo, digamos, el tema de malware es un tema para algunos complicado, para otros nos resulta bastante emocionante. Y ver todo lo que logran hacer, todo lo que se logra hacer, o que los hackers o que los actores, ya sean países, ciberguerra, bueno, todo ese tipo de cosas empiezan a influir mucho en lo que es el mundo hoy en día, como el tema a nivel del COVID llevó otra vez a que esto se incrementara bastante. Y lo que les quiero mostrar es un poco de esto y obviamente los cuidados y también un poco de las mejores prácticas que hemos tenido a la hora de pensar en malware. Para hablar un poquitico de lo que es tendencias en Colombia, solamente unos datos así importantes en lo que fue los 3 primeros trimestres del año, los primeros 9 meses del año, más o menos unos 6.2 billones de intentos de ataques. Obviamente esto mezcla lo que es malware, intentos de ataques a nivel de ataques de hackers, intentos de intrusiones, intentos de robar información. Obviamente la idea de esto es tener un gran impacto, a poder cometer la mayor cantidad de infecciones. Y digamos que no siempre solamente el tema de malware se da porque te infecten el computador con el tradicional virus, sino digamos que tiene muchos temas por detrás. Digamos que lo que hemos del lado de Fortinet es ese tipo de dinámicas, que Colombia obviamente no es la excepción de lo que ocurre, y es cómo existen obviamente organizaciones en el mundo, ya sean con objetivos netamente en buscar dinero, objetivos obviamente de espionaje, objetivos a nivel de ciberguerra, que buscan obviamente infectar la mayor cantidad de dispositivos en el mundo, que es el punto importante acá. Y también digamos que el tema a nivel de cómo generar ese mayor impacto posible. Aquí vemos que un punto que me pareció, o lo que estamos empezando a ver, igual ya viene la tendencia desde hace un tiempo atrás,
pero ese impacto, cómo digamos, a empezar a adentrarse en temas a nivel del mundo móvil. Digamos que era muy común en el pasado ver los temas a nivel de ataques a nivel de Microsoft, del sistema operativo Windows, obviamente por todo el gran mercado que tiene, y digamos que sigue siendo lo más común, ¿no? O sea, yo tengo un sistema operativo Windows y que tengo, por ejemplo, mi suite de Office y hay un ataque específico. No porque sea inseguro, sino pues obviamente lo más usado y van a tener el mayor impacto. Y así como ocurre con Microsoft, está ocurriendo con Android. Estaba mirando números en el mundo y aproximadamente como el 85% del market share de dispositivos móviles le pertenece a Android. En Colombia casi que es el 90%, o sea que es un número bastante grande. Y digamos que nuestras estadísticas, básicamente lo que estamos viendo es un montón de ataques muy específicos al tema de malware enfocado a ese sistema operativo. Entonces, nuevamente, el punto aquí importante es estar llegando un montón de personas, estar llegando un montón de dispositivos para tener la mayor cantidad de control posible. Digamos que básicamente lo que están jugando los atacantes en este momento es en eso, buscar control de dispositivos, que luego, digamos, viene el objetivo final, que puede ser también otro montón de cosas que ya vamos a entrar ahorita como leer un poquitico más en detalle. De estos 6.2 billones de intentos, digamos que no hay un número específico en cuántos fueron realmente ejecutados y válidos, pero como es un número bastante grande, pues digamos que si hablamos de un 1%, estamos hablando de básicamente muchísimos dispositivos que están siendo realmente afectados y que hoy en día ocurre. Y es un tema importante también el tema del malware, es que no siempre me doy cuenta o el impacto que estoy teniendo no siempre es visible a los ojos del usuario o a los ojos de las organizaciones. Más muchas de las estadísticas muestran hoy que el malware, básicamente cuando está ocurriendo, se descubre bastantes meses después. Vemos que hay también mucho enfoque de las herramientas que tenemos que utilizar, que lo vemos ahorita al final, de las herramientas que tenemos que utilizar para poder obviamente mitigar un poco este tipo de ataques. Mitigarlo porque digamos que el tema es, nunca va a desaparecer, va a ser un tema, y también el documento lo comparamos mucho con el tema de los virus en este momento que son bastante famosos por el tema COVID, y es pensar en un mundo sin virus es imposible, virus naturales, igual en el mundo informático, en el mundo tecnológico, pensar en un mundo sin malware es un tema completamente imposible. Es una herramienta ideal a nivel de los atacantes. Hablando un poco del detalle, esto digamos que son números de Q3 de este año, de 2020. Los ataques son variados, como les digo, tenemos como mucho que hablar el tema, que haya tanto tema de Android, pues, por el impacto obviamente que estamos viendo, por la cantidad de dispositivos que hay. También un punto importante de eso, tenemos muchos usuarios, pero si ustedes se ponen a mirar el tema aquí, y pasa lo mismo en las organizaciones y pasa lo mismo en el mundo real, no solamente con Android, sino con otro tipo de dispositivos o aplicaciones. Si es, el usuario tiene su dispositivo de una marca X con Android, y no siempre el Android está a lo último en las actualizaciones que Google, que es el fabricante, el creador del sistema operativo, ha liberado. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre hay un espacio de tiempo entre que se descubre, por ejemplo, una vulnerabilidad hasta que es parchada, no solamente hasta que la parcha Google, sino que hasta el fabricante del celular implementa ese parche, donde ese tiempo los malware obviamente tienen bastante movida para poder, obviamente, cometer sus acciones. Entonces, digamos que al principio vemos que los más comunes es el alto impacto, por ejemplo, a nivel de que el usuario descargue aplicaciones, que es algo también muy común. No sé si han escuchado el término normal o tradicional de rutear los celulares, que muchos usuarios utilizan para poder descargar aplicaciones sin tener que pagarlas. Y digamos que es una ventana abierta al mundo del malware, y pasa lo mismo en el mundo corporativo, por ejemplo, con lo que llaman el famoso software pirata. Cuando no tengo licenciamiento, por ejemplo, no tengo acceso a actualizaciones. Mi impacto está empezando a crecer. Y también digamos que hablamos de un tema importante, que es la superficie de ataque, y es entre más dispositivos, entre más aplicaciones tenemos, vamos a ser más propensos a distintos niveles de ataques. Y el malware obviamente lo primero que hace es aprovecharse de ese tipo de situaciones. Entonces, volviendo al tema de Android, lo que les digo, ese tiempo ahí donde tenemos un montón de usuarios que no tienen el sistema operativo con parche, aprovechan los usuarios para que el usuario, por ejemplo, necesite una aplicación específica. Este tema, por ejemplo, que ustedes ven ahí que se llama Clicker, aplica mucho para usuarios que quieren descargar, por ejemplo, aplicaciones de video streaming, aplicaciones, por ejemplo, de lectores de códigos QR, que son temas muy comunes que las personas descargan comúnmente, y por ahí obviamente lo implementan. Más han descubierto esta forma en que los atacantes logran acceder a los sistemas de los desarrolladores, inyectar su código, y el desarrollador ni siquiera se da cuenta, y puede ser software realmente comprobado
y igual digamos que tiene malware. Por ahí digamos que también vemos el impacto también muy fuerte en la utilización de otros mecanismos que son muy comunes, digamos, en lo que es hoy, digamos, tecnologías de e-commerce. Por ahí hay frameworks muy utilizados que también se están implementando para hacer este tipo de infecciones. Aquí el tema, digamos, también importante es considerar que lo normal y lo común es que yo descargue un malware y que el malware obviamente yo tenga que ejecutar alguna acción para que el malware se ejecute. Pero realmente lo que estamos viendo ahorita son mecanismos un poco más avanzados a nivel de eso. Y ya vemos que ya hay también documentado donde simplemente una persona pues, se conecta a un sitio web, da un clic y el clic, digamos, por detrás trae este malware, empieza obviamente a infectar a la persona, digamos que empiezan a surgir nuevos conceptos a nivel de malware que no depende de un archivo que yo esté descargando. Realmente tenemos muchos temas ahí importantes. Ya he hablado mucho del tema de vulnerabilidades, software fraudulento, lo que les digo, muchas veces las organizaciones, obviamente por presupuesto, o también falta la persona que quiera hacer algo más, quiera, digamos, mostrar un poco más de dinamismo y descargue software de terceros que no sean permitidos y por ahí se van a ventana. Otro tema importante son los pobres controles de seguridad. Muchas veces, el pensamiento normal es un antivirus de escritorio es suficiente y lastimosamente no es suficiente. Digamos, ya hay mecanismos y software específico o malware específico a nivel de ataque de empresas que van con un objetivo muy claro y se crea específicamente para eso. Es más, podemos encontrar en la Deep Web o lo que llaman la web profunda, servicios donde yo puedo comprar malware y malware creado específicamente para alguna acción específica. Temas a nivel de ciberespionaje, por ejemplo, o pues lo normal, cuando la persona quiere averiguar la contraseña de Facebook de, no sé, de su pareja, cosas como esas. Son temas comunes que ocurren. Son servicios que ellos se pueden comprar, se pueden adquirir. Entonces, digamos que ahí también los pobres controles de seguridad están llevando a que no sea solamente esa infección, digamos, se dé solamente por temas de malware común o tradicional, sino que hay obviamente malware específico y asociado, no solamente a ataques importantes, por ejemplo, a países o empresas, sino también a personas. Es un tema también que ocurre hoy en día. Y lo normal, ¿no? También el tema del desconocimiento. Ahí también, digamos que vemos bastantes temas a nivel específicos de personas que no conocen lo común, correo electrónico que llega ofreciéndome un montón de cosas, también lo tradicional, no sé, el tema de que tienes un proceso judicial, te van a quitar el acceso a tu cuenta bancaria, entonces te llega el documento del juzgado, asustado lo abres y obviamente ahí por detrás está el tema ocurriendo. Obviamente ahí está el gran impacto que tenemos ahorita con el tema ransomware, que es un tema importante que estamos viendo desde Fortinet, sobre todo en las últimas semanas, empresas cada vez mucho más frecuentes que nos llaman a decir, estoy con ransomware, tengo este problema, necesitamos ayuda. También muchas empresas que nos han dicho, tuve ransomware, pagamos y hasta hoy no nos han devuelto absolutamente nada de la información que nos robaron. Vemos que son temas en comunes hoy en el día a día. Eh, También digamos que un tema importante acá es ese tipo de acciones, digamos lo más común en esta instancia es el tema del ransomware. Sin embargo, hay otros, digamos, temas específicos a nivel, lo que les decía al principio, generar un gran impacto. También, digamos, lo que vemos es muchas de estas infecciones que están ocurriendo para que todos sus dispositivos, sobre todo dispositivos nuevos, dispositivos del Internet de las cosas, digamos que ya son tradicionales y existen en muchos ambientes, no solamente laborales, sino personales, estén metidos en temas de redes son las famosas bootnets. Entonces, digamos que en Colombia tenemos un impacto fuerte de varias redes, entre esas hay una que se llama Andrómeda, por ejemplo, que son cientos de miles de dispositivos. Y un punto importante de esas redes es que también se están utilizando para desplegar mucho más malware. Entonces, para hacer ataques, por ejemplo, específicos a ciertas entidades, por ejemplo, gubernamentales o ciertas entidades privadas, donde básicamente lo que buscan es tratar de infectar, obviamente haciendo un ataque específico digamos, con un target completamente definido a un grupo de personas donde se ha hecho un trabajo de ingeniería social específica, y obviamente tratando de buscar información muy particular de ciertas características. Entonces, así como me puede infectar yo simplemente navegando, descargando un correo electrónico, digamos que a nivel empresarial también estamos viendo un impacto fuerte en ese tipo de cosas. Lo común, lo tradicional, el tema, por ejemplo, a nivel de las macros de Word, de Excel, es un común que existe hoy en día, son herramientas que utilizan los atacantes y que van a seguir utilizando y obviamente el control realmente está más dado hacia el usuario. El desconocimiento del usuario es entender qué tipo de características tengo yo en una aplicación de estas y cuando no lo entiendo y ejecutarlas, digamos, sin ningún control, me lleva obviamente a que te pueda tener ese tipo de problemas. Digamos que para ir terminando y no quedarme mucho en el tema obviamente a nivel de todo de estos problemas a nivel de malware, todo lo que estamos viendo,
entre los controles o perdón, lo que podemos tener. Entonces, digamos que el gran impacto, como les comento, o el gran problema está en esa superficie de ataque gigante que tenemos. Ya no son solamente personas, sino procesos, por ejemplo. Cualquier proceso en este momento, la ahorita lo hablaban del tema del teletrabajo, el tema, por ejemplo, de los estudiantes en casa. Ahorita está leyendo ya tradicional a plataformas no solamente tradicionales como Webex, como Teams, como GoToMeeting, sino otras que están siendo víctimas también de intentos de ataques para poder obviamente desplegar malware de forma mucho más sencilla. Entonces, procesos tradicionales o normales a nivel de trabajo, teletrabajo, procesos a nivel industriales que también son comunes hoy en día que se están digitalizando, abren la puerta a tener mucho más peligro a nivel de infección. Dispositivos, como les comentaba, el tema del Internet de las cosas, porque tengo una cámara y vea que la cámara solamente me sirve para observar lo que está pasando, no implica que esa cámara no pueda tener acciones, ejecutar acciones específicas. Algo muy común que está ocurriendo son los fabricantes no reconocidos o los fabricantes, digamos, que no tienen como esa capacidad a nivel de desarrollo robusta, sino que son de pronto nuevas marcas o marcas que tradicionalmente no son muy fuertes, son muy propensas a que hayan atacantes que sean capaces de reemplazar, por ejemplo, sus servidores a nivel de actualizaciones por servidores, otros servidores de terceros que permitan obviamente inyectar, por ejemplo, software malicioso y generen accesos a terceros a esos dispositivos. Ocurre en el mundo de las cámaras, en el mundo de los teléfonos, en el mundo de las impresoras. A cualquier dispositivo que a ustedes se les ocurra que se conecte a Internet es propenso también a que sea un generador de malware, que sea una puerta para que yo me pueda infectar. Si yo me conecto a una plataforma de estas y en vez de estar conectándome a la plataforma, esté descargando un malware por detrás. Obviamente el tema tradicional de lo que es nube actualmente, o sea, nube a nivel de implementación de servicios, obviamente los centros de datos internos de los clientes, todas las plataformas a nivel de aplicaciones, no solamente aplicaciones en infraestructura, cuando hablamos de la infraestructura a nivel de servidores físicos, de hardware, de switching, de routing, de almacenamiento, que obviamente por detrás también traen una capa de software que muchas veces también es posiblemente propensa a este tipo de ataques. Y obviamente las personas, ¿no? Las personas, digamos que por lo general es el punto más débil, pero bueno, así como es el punto más débil, puede ser el punto más fuerte, porque una persona que conozca, una persona que sepa lo que está haciendo, puede hacer el corte al nivel de una infección que sea crítica. Tanto un tema a nivel de ransomware, si la persona no abre el archivo y lo ejecuta, simplemente se detiene el ataque. Obviamente vienen un montón de controles, o como les decía al principio, el tema del antivirus es importante, pero no es suficiente. Los antivirus tradicionales por lo general se basan en tecnologías que no les permiten tener como la visibilidad completa a nivel de todo lo que ocurre en este mundo a nivel del malware. Entonces digamos que hay soluciones mucho más completas que llaman a nivel de contención de amenazas avanzadas o las famosas APTs. Realmente importante, controles de navegación. Muchas veces uno cree que tener un control de navegación es evitar que el usuario se conecte a una red social para que trabaje. Y realmente lo importante de esto es evitar que un usuario se conecte a un sitio que no conozca, un sitio que sea, por ejemplo, nuevo. De estos días, por ejemplo, a nivel de ventas de Navidad, es muy común y tradicional que yo encuentre sitios de ventas que son precios muy baratos, muy económicos, envío gratis, temas que por lo general la gente cree y terminan metidos en sitios entregando información o descargando software a su dispositivo. Tema de visibilidad es bastante importante y es saber o reconocer qué están haciendo los usuarios. Hoy también vimos en el documento un punto importante y es en este momento, más o menos según estadísticas de Google, que digamos que tiene una de las mayores cantidades de tráfico en Internet, que el 90% de las transacciones en Internet se hacen sobre tráfico cifrado. ¿Qué quiere decir esto? Que si no tengo visibilidad de ese tráfico, es muy probable que por ahí esté entrando el malware o por ahí se esté ejecutando el malware. Como les comentaba al principio, muchas veces las empresas en un lapso de tiempo no se dan cuenta que hay una infección, sino hasta unos meses después. Si yo no tengo esa visibilidad, es muy probable que ocurra. Y tengo un malware interno que se está comunicando con servidores externos, mandando información para encriptar mis archivos, para robar mi información, y pueden durar así meses. Y si yo no tengo esa visibilidad de ese tráfico cifrado, es un tema supremamente crítico a nivel de poderlo controlar, obviamente podérmelo quitar de encima. Otro tema importante, y digamos que yo creo que es de los más, es el tema de respuesta a incidentes. Y es qué pasa si realmente tengo una infección de malware que sea, obviamente, crítico a nivel de que me está afectando temas a nivel de negocio, temas a nivel de operación, temas a nivel de personas. Ya por ahí hay ejemplos reales de malware afectando dispositivos médicos, donde al final termina en gente muriendo. Obviamente también el tradicional, infección que me encripta mis archivos, mi información, y al final lo único que tengo que hacer es parar el negocio porque me toca desencriptar para que la gente pueda seguir trabajando. Entonces, de principio, lo que hay que pensar es cómo podemos hacer o qué voy a hacer en el momento que eso ocurra. No importa que no haya pasado.
realmente lo que tenemos que hacer es imaginar qué va a ocurrir, imaginar el peor escenario. Siempre es obviamente, como dicen, pensar qué pasa lo más malo, lo peor, para que luego es cuando ocurra, obviamente esté preparado a eso. Y tener un equipo de respuesta a incidentes que obviamente me ayude en este caso a saber qué tengo que hacer. Muchas veces reconocer quién es el atacante, cuál es el malware, cuál es el paciente cero a nivel de ese malware, así como en un virus tradicional, para poder obviamente ejecutar acciones que me permitan recuperar. Gestión de vulnerabilidades, le ponemos un tema de actualiza, actualiza, actualiza. Si no actualizamos, estamos obviamente completamente, voy a decirlo, perdidos. Aún hay casos donde se atacan vulnerabilidades que existen hace 10 años y hay sistemas operativos. Hay una página en internet, se llama Shodan, básicamente mira IPs en el mundo. Por ejemplo, hay un puerto muy común de sistemas operativos que es el puerto para compartir información. Y uno pensaría, bueno, ese puerto obviamente muy útil, pero por lo general es muy propenso a ataques. Si ustedes buscan en este sitio que les digo, más o menos en Colombia hay 4.500 servidores que están puestos en Internet con esa información abierta. ¿Qué quiere decir esto? Que son totalmente propensos a ataques o a malware y a malware fuerte. Cuando digo malware fuerte es por ese protocolo que les digo de compartir archivos, es que WannaCry, por ejemplo, nos empezó a pasar de un computador a otro. Entonces, digamos que son temas que ocurren hoy en día y hay que tenerlas ahí. Si no tenemos un plan de gestión de vulnerabilidades, vamos a tener problemas con el malware y problemas muy críticos. Segmentación es un tema un poco técnico, pero aquí para contarles así en resumen es, si yo tengo una infraestructura de IT tecnológica digital gigante, lo que tengo que hacer es dividirla a nivel de comunicaciones en temas muy pequeños. Con eso va a poder mitigar muy fácil algún riesgo a nivel de malware. Por ejemplo, cuando el malware infecta el dispositivo, por lo general tiene un comportamiento de gusano, busca saltar entre esos dispositivos. Lo que tengo que hacer es que lo pueda atrapar en sitios muy pequeños, con eso el impacto va a ser menor. Hay características muy sencillas en el mercado de dispositivos, obviamente Fortinet tenemos, pero la idea aquí es poder tener obviamente el mayor control y digamos que no es un tema de agregar complejidad a las redes porque así funciona normalmente esas infraestructuras de IT. Obviamente pensar en temas de continuidad y es lo que les comenté al principio, el tema de respuesta a incidentes, pero muy enfocado a nivel de cómo tener continuidad de un negocio. Ya a muchas empresas les ocurrió, empresas reconocidas a nivel mundial, lo que les digo, aquí en Colombia también hemos tenido clientes donde les ocurre y empiezan a llamar a todo el mundo, no saben cuál es su plan de continuidad, no saben obviamente, no pensaron en ese peor escenario y cuando les ocurre, pues obviamente no saben cómo reaccionar. Entonces pensar en un esquema de continuidad se hace también bien importante. Al final, digamos que también de los más importantes, el tema de la concientización con los usuarios, concientizar a los usuarios de que esto puede ocurrir, concientizarlos de qué es lo que están haciendo y cómo están utilizando sus recursos a nivel tecnológico. El tema del malware realmente se da porque, obviamente, la tecnología tiene problemas, como cualquier tecnología trae problemas, trae vulnerabilidades, trae bugs, trae un montón de cosas, pero siempre está el usuario que es el que lo permite o no lo permite. Pues el usuario puede ser el lado más delgado, pero también puede ser el más fuerte. Si tenemos un usuario que está concientizado de qué hacer, de cómo reaccionar, obviamente cuando me llega o cuando estoy en una situación, digamos, a nivel tecnológico que es poco usual, cómo reacciono a eso, es bien importante, porque digamos que realmente ahí podemos cortarlo de manera muy sencilla. Entonces, el tema de la concientización es bien importante. And- Muchas Gracias, gracias, Jimmy. Jimé. Bueno, ahora le quiero dar la palabra a Juan Marino de Cisco, porque nos va a hablar de un tema muy chévere, se llama Confianza Cero. Yo no lo había escuchado, la verdad, y aquí fue donde aprendí. Entonces, pues Juan, bienvenido, tienes la palabra. Muchísimas gracias, un placer ser parte de esta distinguida mesa. Un gustazo, realmente excelente trabajo que han hecho en este documento. Voy a ser muy breve. Planteo a esta pregunta como título que creo que resume en gran parte este concepto de zero trust o de confianza cero. Es una pregunta histórica, ¿no? Confiar para ser confiable. Este es un poco el tema que hay que entender desde un punto de vista conceptual, porque en definitiva, confianza cero o zero trust lo que nos plantea no es una tecnología, no es una solución específica, es un paradigma de seguridad que no es nuevo, ya viene, digamos, instalándose hace años, pero sí, con todo lo que han descrito anteriormente, ¿no? En las sesiones que recién escuchamos, ahora tal vez es el momento más crítico para repensar este paradigma que rompe con un esquema de seguridad que se traduce en una arquitectura de seguridad que ya no se adapta a los tiempos de hoy.
Me gusta mucho ir a las bases y a las etimologías, ¿no? Seguridad viene del latín securitas, y cuando uno mira la definición de securitas, significa que es la cualidad de andar sin cuidado. La cualidad de andar sin cuidado. O sea que para poder andar sin cuidado, uno tiene que sentir una confianza de que el ambiente en el que está es seguro. Y esto, por supuesto, tiene mucho sentido en el mundo físico. Yo ingreso a un banco, ¿no? Que tiene un montón de herramientas y medidas de seguridad y siento que dentro del banco estoy seguro. Fuera del banco tengo una mayor aversión al riesgo. Ahora, en un mundo totalmente digital, ya esta idea de seguridad o de sentirme seguro en función de un lugar ya pierde sentido. Entonces, la verdad es que hasta hoy hemos construido las arquitecturas de seguridad en todas las empresas, organismos, siguiendo el paradigma del castillo, ¿no? Hay un lugar que tenemos que proteger y implementamos una serie de tecnologías, de procesos para evitar que nada malo ingrese a robarse las joyas de la corona que estaban ahí adentro, ¿no? Estas son las joyas de la corona sueca, que como una curiosidad les cuento, fueron robadas del lugar en el que estaban, ¿no? O sea que tampoco ese mecanismo de seguridad es infalible. Pero el problema es que las joyas de la corona ya ni siquiera están adentro del castillo. Como bien señalaban antes, en la movilidad, la digitalización, la migración a la nube implica que el recurso, el activo que tenemos que proteger, el dato, está en todas partes. Con lo cual habría que levantar muros por todas partes y eso no escala. Esa arquitectura tradicional llevada a multiplicidad de sitios no funciona. Entonces, de esto habla este concepto de Zero Trust, que ahora lo vamos a desarrollar muy rápido, pero que responde a un cambio de paradigma de cómo se está haciendo negocios. Y que en definitiva hoy nos presenta una realidad en la que tenemos un exceso de confianza, porque al no readaptar la arquitectura a un ámbito totalmente móvil, basado en nube, y más bien seguir pensando en perímetros que ya no están, entonces terminamos operando en un exceso de confianza. Yo confío que Juan es Juan, ¿no? Porque es un empleado de la empresa y tiene recursos de la empresa. Sin embargo, con ese exceso de confianza puedo comprometer la seguridad de la compañía, ya que no estoy más dentro del castillo. Entonces, uno de los ejes que hay que entender es que en el modelo tradicional la confianza es función de la ubicación y en el nuevo esquema de confianza cero, la confianza es función del contexto. ¿Qué es el contexto? Una combinación de cosas. ¿Quién es? ¿Qué dispositivo? ¿Desde dónde se conecta? ¿Qué quiere hacer? ¿En qué momento? Esa combinación de por lo menos 4 o 5 variables va a determinar una situación contextual por la cual yo voy a entregar un nivel de confianza dinámicamente y por tiempo limitado. No voy a confiar siempre en Juan, voy a confiar en que Juan en este momento está queriendo ser tal o cual cosa y esa sesión que se va a establecer en la que Juan intercambia información en la nube o en cualquier sistema va a caducar cuando termine de hacer esa tarea y luego voy a tener que revalidar mi confianza. Si vamos a este modelo, que implica por supuesto un cambio tecnológico muy grande, realmente reducimos mucho la superficie de ataque y vamos a generar el complemento necesario a todo lo que se hablaba antes. Fíjense las sesiones anteriores donde se hablaba mucho de la amenaza y cómo explota ciertas vulnerabilidades, etcétera. Pero si acotamos todos los caminos por los cuales los adversarios se mueven y pueden interactuar dentro de una infraestructura en la que hay un exceso de confianza, definitivamente vamos a acotar la cantidad de amenazas que vamos a tener que resolver o con las que vamos a tener que lidiar. Este concepto de Zero Trust, les dije, no es nuevo. Sí me parece muy novedoso esta publicación reciente del NIST, la publicación 800-207, en donde explica realmente muy bien, lo he leído y está súper preciso los conceptos, los términos que utiliza, y de hecho Cisco colaboró en este desarrollo, porque Cisco, no nos olvidemos que es una compañía que no es nueva en seguridad, viene trabajando desde el aspecto de la segmentación de la red hace más de una década. Y la segmentación de la red justamente es un elemento clave para una arquitectura de Zero Trust.
Entonces, en definitiva, y para terminar y reinsistir un poco sobre el concepto, nos cambió completamente los flujos de tráfico. Pasamos de un 80% de tráfico interno y un 20% de tráfico a Internet a un esquema de que casi todo el tráfico va a Internet porque ahí están los recursos, ahí se está yendo el cómputo, los datos, y la arquitectura tecnológica y la seguridad tiene que moverse para acompañar este nuevo paradigma. Me salté esto. SASE, que fue presentado por Gartner, es otro concepto que está teniendo mucha atracción en la industria y también habla de Zero Trust. Fíjense que aquí adentro, en la parte de la seguridad como servicio de la nube, uno de los elementos fundamentales es esto que llaman ZTNA, que es Zero Trust Network Access o Network Architecture. Entonces, hay muchos conceptos que se están manejando en la industria que están interrelacionados y no son temas estancos o separados. SASE habla de una convergencia de la red y de la seguridad como un servicio de nube, y en esa convergencia el acceso de mínimo privilegio o el Zero Trust es uno de los componentes clave. Voy llegando al final de esta introducción muy breve que se desarrolla en el artículo que está en el documento. El concepto inicialmente de Zero Trust fue presentado por el Jericho Forum hace muchos años, en 2003, que de hecho Cisco también fue un poco pionero en esto porque fue el que organizó la primera reunión y después, un año después, se formó este foro en donde se sentaron las bases de esta idea de confianza cero basada en un mundo que estaba perdiendo los perímetros. Se habla de la desperimetrización. Hoy es una realidad más que nunca. Sin embargo, lo que no tenemos que perder de vista es que la respuesta tecnológica a este paradigma de Zero Trust es compleja. Hay un montón de fabricantes en el mercado, todos estamos diciendo, me incluyo a Cisco, mejor dicho, estamos diciendo tenemos Zero Trust, así como tenemos SASE, y al cliente, al mercado, le hacemos la vida difícil porque hay que entender que esto es un concepto y no es un producto. Entonces, lo que vemos hacia futuro es una consolidación de la oferta. Van a quedar menos jugadores, ¿no? Van a haber menos fabricantes que sean capaces de resolver, no con productos puntuales, sino como una arquitectura, estos nuevos paradigmas como SASE y Zero Trust. Entonces, les recomiendo esta lectura, que tal vez es la mejor, la más completa que hay hoy en día, el documento del NIST. Y fíjense que van a encontrar que en el capítulo 3.1 de este documento habla de las variaciones de la arquitectura Zero Trust. Esto quiere decir, de nuevo, no es una única cosa y hay varias formas de lograr un estado de menos exceso de confianza o un estado de confianza cero, que es un horizonte y no un punto de llegada. La confianza cero, y esto lo digo en el documento, es un concepto hiperbólico, o sea, es una exageración, no existe la confianza cero. Si quiero hacer confianza cero, absolutamente no puedo trabajar, no puedo hablar con ustedes, no puedo hacer ninguna transacción. La confianza cero es un horizonte en el que hay que buscar reducir al máximo el exceso de privilegios. Y esto se hace pudiendo validar en ese contexto que hablábamos antes, alguien que intenta con un algo acceder a ciertos recursos. Esto se va a tener que hacer para la fuerza de trabajo, para validar también el flujo de trabajo establecido y para validar también el dónde se está conectando, el workplace. Y con eso termino esta breve introducción al concepto de Zero Trust que se trata en este documento, ¿no? Gracias, Juan. Lore, Juan, seguimos. muchas gracias. Gracias a Y sí, ustedes. bueno, vamos a darle la palabra a Cristian Vargas de Claro, quien nos va a hablar de ciberseguridad en dispositivos móviles. Cristian, bienvenido. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Sí, Vale, perfecto. ya inicio compartiendo pantalla. Un momento, por favor. ¿Me indican, por favor, si es mi pantalla? Dice empezando a compartir. Ya, ahí ya está. Listo, vale. Entonces, perdón.
Bueno, yo soy la persona que vengo en representación de Claro Colombia. En esta oportunidad, pues, de lo que escribimos en el artículo, queremos mostrar un poco de cuáles son esas cifras que han permeado este año en temas de ciberseguridad relacionado con el COVID-19, con la pandemia. Y, digamos, también otro capítulo relacionado con los nuevos retos que viene para los operadores de telefonía relacionado con lo que es la tecnología 5G y estos nuevos riesgos que nacen de tener, digamos, estos nuevos cambios de paradigmas o esos cambios de tecnología. Entonces, inicialmente pues tenemos que, para Claro Colombia, así como para las demás empresas, pues ha venido presentándose un aumento de la cantidad de ciberataques que ha sufrido cada organización. Nosotros pues tenemos un SOC que está netamente dedicado a detectar, contener y pues darle toda la gestión de incidentes de las alertas y los eventos que se presenten para Claro Colombia, así como para otros clientes de la nación y también incluso internacionales. Entonces, dentro de esos datos que tenemos recopilados de esta información, hemos visto que hubo un aumento del 88% en la cantidad de incidentes relacionados con el año anterior. Eso es un aumento pues, considerable. Dentro de ese aumento, vimos tres tipologías de incidentes que fueron los que más se presentaron, los que más detectamos en nuestras plataformas, también con nuestros clientes e internamente. Entre ellos son los ataques de denegación de servicio, tuvo un aumento del 80%. Se aprovecharon, digamos, de todo este tiempo para poder utilizar dispositivos en alguna botnet para hacer ataques de negación de servicio. Los equipos perimetrales los han detectado y han contenido este tipo de incidentes. Sin embargo, la detección ha aumentado muchísimo. Tenemos el aumento en la cantidad de incidentes de ransomware. Eso sí se vio bastante a nivel, digamos, durante el tiempo de la pandemia. Muchos de nuestros clientes pues tuvieron afectaciones, y pues digamos el camino sigue siendo el mismo, ¿no? Finalmente hay algún correo electrónico donde tenía algún software malicioso que un colaborador descargó y pues lamentablemente propició el escenario para que hubiese ese tipo de ataques. Y otro que hubo un aumento fue el tema de suplantaciones de identidad, que tuvo un aumento de 42%. Bueno, en este punto pues sí, las empresas pues por la situación en la que estaba, pues tuvo que exponer más servicios en Internet. No estábamos preparados para exponer servicios en Internet de manera robusta, con las medidas de seguridad apropiadas en validación de identidad, y pues esto propicia que solamente el uso de un usuario y una contraseña sea insuficiente para la validación de identidad, ya sea de los clientes o incluso de los colaboradores de una compañía. Entonces, pues aquí también vimos un aumento bastante considerable en este tipo de ataques. Bueno, a nivel digamos, como operador móvil, pues hay un tema que ya lo hemos tratado en previas publicaciones, y es el tema de SIM-swap, perdón. Pues sabemos que esto es el intercambio de la SIM card, que se realiza con algún objetivo de fraude para poder suplantar la identidad del cliente y recibir algunos, digamos, servicios bancarios que propician el tema de fraude bancario, entre otros servicios que se ven afectados allí. Relacionado con este tipo de ataque en específico, se vio una disminución del 60% relacionado con el año anterior. Obviamente los operadores pues, han tomado sus medidas de seguridad apropiadas, y el nivel de seguridad en cuanto a esta tipología de ataques pues, ha aumentado. Aquí es de aclarar que pues, este tipo de ataque no solamente está enfocado, o bueno, la vulnerabilidad no solamente está en algunas modificaciones de información sobre el operador de servicios, sino también una suplantación de los documentos o de la identidad real del cliente. Entonces, unidos, digamos, estos dos escenarios, es que se propicia el fraude a través de SIM-swap. Hemos visto una disminución, esperamos que para finalizar este año, pues la verdad sea, este número tienda a cero, realmente. Se han tomado las medidas necesarias todos los operadores en la validación de identidad, y esperamos que este número pues reduzca cada vez más. Aquí pues tenemos dentro del artículo unas recomendaciones para proteger su empresa, pues que también es bueno darle la leída dentro del artículo.
Bueno, como ya les había comentado, el tema de la suplantación de identidad, el robo de identidad, pues ha sido un vector que ha afectado muchísimo y que pues lo hemos detectado en nuestros clientes y también internamente para Claro. ¿Cuáles son, digamos, estas modalidades más comunes de robar la identidad? Tenemos acá la recepción de SMS con información falsa, información bancaria falsa que lleva a un cliente a ir a un link que es totalmente, pues digamos, suplantado de alguna entidad bancaria y pues allí lamentablemente las personas o los clientes o los ciudadanos pues sin tener el conocimiento previo pues accedemos a estos links y damos información que no debemos dar. Que hemos visto acá también muchísimos son el tema de los cupones o de regalos que dan por internet. Vemos muchísimos reportes que nos han hecho directamente a nosotros como operador de servicio, donde nos indican que nosotros hemos puesto algún tipo de publicidad regalando teléfonos móviles. Y pues realmente cuando uno va a hacer el análisis del caso en específico, pues esas personas están accediendo a unos links, a unas URLs que no tienen nada que ver con Claro y lamentablemente caen allí, dan su teléfono móvil, dan sus datos personales y desde allí comienza toda una serie de robo de información y de fraude. Entonces, pues las personas pues estamos cayendo mucho en este tipo de fraudes, finalmente. Entonces estamos hablando de la notificación de premios otorgados que no se han dado. Claro, pues ha hecho una gran campaña en sus redes sociales indicando a las personas que no caigan en este tipo de incidentes, que siempre verifiquen muy bien la identidad del origen de los mensajes que les están llegando para evitar ser víctimas de esos fraudes. Bueno, tenemos también el tema de alertas bancarias que llegan por mensaje de texto o por correo electrónico, donde pues, les indica que había una transacción bancaria, los llevan a un link y les roban su identidad. Notificaciones judiciales y mensajes de entidades estatales, que pues ya lo habíamos visto en presentaciones previas. Bueno, y acá el punto, pues también crítico por el que va a pasar este cambio de tecnología. Claro, es un operador pues, que está a la vanguardia y está haciendo todos los ajustes y todos los cambios de tecnología para cambiar a lo que es 5G. 5G cambia un poco el paradigma a nivel de seguridad también, trae sus features de seguridad que van a mejorar en cierta medida esa relación que hay entre el operador y el cliente. Este tipo de tecnologías está basado en PKI. Entonces, pues vamos a tener, digamos, una validación de identidad mucho más robusta entre lo que es una estación base, entre lo que es un teléfono móvil. Sin embargo, pues sabemos que es una tecnología que también va a tener sus vulnerabilidades, que también va a tener sus retos de seguridad y a eso es lo que nos queremos anticipar. En Claro, pues estamos buscando, estamos haciendo todo un análisis de riesgos relacionado con lo que es la tecnología 5G dentro de su implementación, dentro de las pruebas pilotos que ya están efectuando, que se están llevando a cabo, para detectar de manera oportuna esas vulnerabilidades que hay en este ambiente y poder tomar acciones que sean, pues digamos, oportunas y alguna afectación de nuestros clientes cuando ese servicio ya esté productivo. Entonces, dentro de lo que hemos identificado, a pesar de que digamos, es una tecnología que robustece la autenticación entre el usuario y el operador, pues digamos, el protocolo que se está utilizando ya se ha identificado que tiene algunas vulnerabilidades. El protocolo de 5G AKA, este pues en cierta medida es susceptible a algunos ataques relacionados con hombre en el medio, algún tema de suplantación de identidad. Entonces, pues estamos viendo todo el escenario, estamos viendo todo el escenario para poder detectar esas vulnerabilidades y tomar acciones oportunas. También digamos, este protocolo pues permite en cierta medida dar un descubrimiento de la localización de un usuario, entonces pues nos toca empezar a juzgar empezar a jugar con la protección de la privacidad del cliente para evitar que con el certificado, con esa relación de confianza que hay entre el operador y el cliente, pues se tenga una localización exacta del cliente y proteger esta información como debe ser. Y pues también vamos a tener muchos más dispositivos conectados, tenemos IoT, vamos a tener los carros ya conectados en Internet, los vehículos, pues vamos a tener más dispositivos finales conectados en Internet. Con esta tecnología, pues el ancho de banda se nos aumenta y la exposición a ataques de negación de servicios es mucho mayor. Entonces, pues es un vector, es una amenaza que pues está
ya detectada y se deben tomar las acciones necesarias para evitar cualquier impacto, ya sea para Claro o para cualquier otro cliente de la compañía. Entonces, pues esos son los temas que nosotros queríamos tratar y es lo que tenemos planeado en el informe que realizamos. Muchas gracias, Cristian. Bueno, gracias a todos. Como ven, lo que tratamos de hacer es que desde la perspectiva de cada uno de ustedes quedaran plasmados pues todos esos temas que vemos que son relevantes, que son de la actualidad, que se han venido, digamos que con este nuevo formato en el que estamos trabajando. Entonces, como ven, y yo creo que todos deben sentir un poco lo mismo, los temas se complementan muy bien unos con otros. Y van a ver, pues como ahorita le doy la palabra al coronel un instante, y como todos han hecho referencia a eso, digamos que las cifras que nosotros estamos presentando desde SAFE, digamos que van a ser como el abrebocas a cada uno de estos capítulos que ustedes tienen. Yo, quitarles más tiempo, los dejo con el coronel Bautista, qué gusto tenerte como siempre. Cuéntanos un poquito. Gracias, Adriana. El gusto es mío. Un saludo a todos, amigos y todos los que nos acompañan. De verdad que es un placer poder compartir con ustedes este espacio. En realidad, Adriana, la sesión mía pues va a ser muy corta porque en la práctica lo que reúne es el corazón de las cifras y de la explicación ya en el mundo real de lo que nos sucedió a nosotros en el marco de la pandemia y que bien ustedes explicaron de manera supremamente detallada con las modalidades. Yo lo que sí quiero compartir y decirles es que centramos nuestro artículo justamente a medir la criminalidad cibernética, los ciberataques desde básicamente dos enfoques. El primero, teniendo en cuenta desde una vista del periodo 2020 de manera completa. ¿Esto qué quiere decir? Sin separar o sin incluir las fechas de confinamiento en el que empezamos el confinamiento y lo segundo, algo que denominamos el periodo COVID. En el marco del periodo COVID, sí que nosotros podemos ya centrarnos e identificar y esto que ven ustedes aquí justamente donde tengo el cursor empieza a demostrar la dinámica del cibercrimen en Colombia y de los ciberataques con cifras históricas puntuales de materialización de hechos y de ataques que llegaron de una manera directa a conocimiento de la Fiscalía General de la Nación con noticias criminales debidamente soportadas con anuncios hechos por representantes legales de las organizaciones que lo que demuestra en realidad es que efectivamente se materializaron estos ataques. Entonces, en ese sentido, eh, podemos referenciar y decirles a ustedes que en Colombia el delito que más se presentó claramente es el de hurto por medios informáticos en lo que tiene que ver con frecuencia, el hurto por medios informáticos con más de 10.651 casos, la violación de datos personales con más de 6.159 casos, seguido del acceso abusivo con 4.742 casos, la suplantación de sitios web con 3.655 casos. Estos supuestos tienen que ver directamente con todos los ataques de phishing y la propagación del malware que se evidencia también en el crecimiento del 37% de los casos de uso de software malicioso. Esto, digamos, para indicarles que si hiciéramos una medición de todo el periodo COVID, podemos decir que el cibercrimen en Colombia creció un 98% respecto al mismo periodo del año anterior, es decir, entre la tercera semana de marzo y la última semana de noviembre, que fue la incluida en proyección estadística dentro del informe. 98% con más de 30.000 casos denunciados en Colombia, una cifra histórica nunca antes vista con temas, por ejemplo, la interceptación de datos informáticos muy vinculada al uso de software malicioso igualmente, lo que nos lleva a un consolidado anual de cerca de 40.000 noticias criminales que en Colombia durante el 2020 marca un hito histórico respecto a las cifras de años anteriores con un crecimiento que supera el 100%. Esto, por supuesto, se corresponde a incidentes de phishing, de suplantación de identidad, de malware, propiciados de esta manera directa. Entonces, sí quisiera, por supuesto, dejarles a ustedes este aspecto de conocimiento, que en ello enfocamos, Adriana, nuestro informe y que detallamos claramente en todas las
estadísticas que presentamos y analizamos en nuestro informe, Adriana.